El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Id y haced discípulos. ¿Qué significa eso, ser un discípulo de Jesucristo? El Señor Jesucristo, cuando allí en aquel monte en Galilea, dice la Biblia que Él se apareció a los discípulos y dijo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo, el Señor resucitado, ahora iba a enviar a sus discípulos que iban a ser bautizados en el poder y con la persona del Espíritu Santo. Y le dijo lo que iban a hacer: id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué significa eso, ser un discípulo de Jesucristo? Nosotros, cuando hablamos en nuestra cultura, muchas veces nos llamamos cristianos. ¿De dónde viene ese término, ser cristiano? Es interesante que Jesucristo nos llamaba amigos, nos llamaba hermanos, y 269 veces nos llama discípulos. El Nuevo Testamento nos habla 269 veces de discípulos. ¿Qué significa eso? 3 veces solo habla el Nuevo Testamento de cristianos. Es en Hechos 11, versículo 26, en Hechos 26, 28, y en Primera de Pedro 4. Ahí habla de cristianos. Los primeros cristianos tampoco se llamaban cristianos. Ellos mismos se llamaban los del camino. Lo podemos leer en Hechos 9, versículo 2, Hechos 19 y en Hechos 24. Ellos mismos se autoproclamaban como los del camino. Pero como dije, 269 veces podemos aprender que la Biblia dice y nos llama a nosotros discípulos. Luego la Biblia nos llama también ovejas, nos llama de diferentes nombres. En total, unos 450 nombres nos llama la Biblia. Pero, ¿qué significa ser un cristiano? Como dije, 3 veces solo aparece la palabra cristiano en el Nuevo Testamento, pero 269 veces
el Nuevo Testamento nos llama discípulos. Esa palabra discípulo, del griego, describe a un alumno, una persona que está aprendiendo de un maestro, de un profesor. Y por eso también existen diferentes palabras para discípulo en griego. Lo mismo que existen diferentes palabras para maestro. Cuando nosotros leemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos aprender que Jesucristo, sus discípulos, nunca le llamaron directamente con el nombre Jesús, sino que ellos siempre le decían con respeto, maestro, rabuni, rabbi, Señor. Existen 3 formas de decir esa palabra, rabbi, rabuni, maestro. Lo podemos encontrar en diferentes momentos y es interesante que lo mismo que existen diferentes nombres para discípulo, también existen diferentes nombres para maestro, porque eso expresa también la relación con el maestro. El evangelista Juan, por ejemplo, él usa otra palabra que se llama didáscalos, que significa profesor, alguien que te enseña. De ahí viene la palabra española autodidáctico, de la palabra didascalía en griego, enseñanza. Y algunas escrituras antiguas del Nuevo Testamento usan una palabra que no es griega. Es una palabra que viene del arameo, del hebreo, que se llama rabbi o rabuni. Y esa palabra la encontramos de 3 formas en el Nuevo Testamento, porque ahí también describe tu relación con el Señor Jesucristo. La primera palabra para maestro se llama rab, que es un aprendiz sin relación al maestro. La segunda se llama rabbi, se llama mi maestro, mi profesor. Esa palabra se encuentra 15 veces en el Nuevo Testamento. Y luego existe una que solo existe 2 veces. Es en Marcos 10:51 y en Juan 20:16, y se llama rabuni, y es la forma más elevada de respeto y cariño a un maestro. Interesante, rabuni. ¿Por qué estoy enseñando esto? Porque depende de tu relación con Jesucristo. Le dirás rab, rabbi o rabuni. Rab significa que tú aprendes de un profesor, pero no tienes relación con él. Rabuni es la forma más intensa, más cercana de un alumno y un profesor. Lo mismo en el Nuevo Testamento, para nosotros cristianos, existen 3 diferentes palabras en griego. Cuando nosotros decimos discípulos, y quiero que sepas que esa palabra discípulo involucra la palabra disciplina. Significa que un discípulo de Jesucristo tiene que tener cierta disciplina. ¿Sobre quién? Sobre ti mismo. No intentes disciplinar a otras personas si tú mismo no tienes disciplina. Esa palabra discípulo en griego aparece de 3 diferentes formas. Una es mateo, maceteo y matetes. Bueno, honestamente se pronuncia maceo o maceteo o macetes. Y déjame explicar por qué eso es tan importante. La primera palabra que el Espíritu Santo usa en el Nuevo Testamento
para describir a una persona que cree en Jesucristo, le llama Maceo. Maceo, y es una persona que está interesada en la enseñanza del Maestro, pero no tiene ningún interés en la persona del Maestro. Una persona que se llama discípulo Maceo o Mateo es una persona que sí está interesada en la enseñanza, pero no en la persona. No está interesado en el Maestro. La segunda palabra que encontramos para discípulo, como nos dice a nosotros cristianos, la Biblia se llama maceteo. Y es una persona que está interesada en la enseñanza, pero solo por un tiempo. Se acerca, aprende del Maestro, y cuando ha aprendido, se va. Esa es la palabra maceteo. Por un tiempo se acerca al Maestro. Y no es porque tiene tanto interés en el Maestro, sino solo hasta el momento que haya aprendido lo que necesite y entonces se va. Pero hay una palabra que es la palabra que Jesucristo usaba para hablar de las personas que creen en Él. Es interesante que Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, a partir del versículo 30, 31, 32, si permanecéis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es lo que te convierte en un verdadero discípulo? Es tu trato, tu relación con la palabra de Jesucristo, tu obediencia. La obediencia convierte a un creyente en un discípulo. Esa palabra discípulo que Jesucristo usa se llama mecetes. Y mecetes es una persona que no solo está interesado en la enseñanza del Maestro, sino que también está muy interesado en la persona del Maestro. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo de los años ya uno ve mucha gente venir e irse. O como se dice en alemán, ya he visto pasar muchas aguas por este río. Y he visto muchas personas que están interesadas en una enseñanza. Por un tiempo vienen a la iglesia, pero no se quedan, luego siguen. Y todos nosotros conocemos estos tres tipos de discípulos. Discípulos que están interesados en la enseñanza. Luego, discípulos que por un tiempo se quedan. Y luego, los verdaderos discípulos que no solo están interesados en la enseñanza, sino en el Maestro. Eso es a lo que Jesucristo nos llamó, a tener más interés por Él que lo que Él nos puede dar. ¿Y cómo nos convertimos en un discípulo de Jesucristo? Eso es un proceso. Nosotros, cuando le pedimos perdón a Dios el Padre, Él nos perdona todos los pecados, nos limpia, nos purifica con la sangre. La sangre de Jesucristo es lo que nos libera del pecado. La sangre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Jesucristo purifica nuestro alma, nuestro espíritu, incluso nuestra conciencia, como dice Hebreos capítulo 9. Es la sangre de Jesucristo que el Espíritu Santo usa para purificarnos. Su sangre nos purifica, pero, según Juan 17:17, su palabra nos santifica. La sangre nos purifica, pero la palabra nos santifica. Y el Señor Jesucristo, cuando uno le pide perdón a Jesucristo, uno nace de nuevo. Uno nace de nuevo en el momento que le pide perdón
a Dios el Padre por sus pecados. Ahora, todos nacemos de nuevo cuando le pedimos perdón a Jesucristo. Pero ¿sabe lo que me he dado cuenta? Que no todos crecen de nuevo. El nuevo nacimiento trae también un nuevo crecimiento. Y para crecer sanamente se necesitan ciertas revelaciones. Y una de las cosas más importantes en nuestra vida para crecer sanamente en el espíritu como cristiano es, la primera revelación que necesitamos es sobre la persona de Jesucristo. La primera revelación, el primer toque, el primer encuentro con el reino de los cielos es sobre la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Nosotros que hemos leído la Biblia sabemos por la palabra, pero también por testimonio del Espíritu Santo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el eterno Dios, el creador del micro, del macrocosmos. Él envió a su Hijo Jesucristo. Jesucristo vino para salvarnos. Él vino para morir por nuestros pecados, como muy bien el profeta Isaías en el capítulo 53 nos lo comenta, que Él tomó nuestros pecados para que nosotros podamos tener paz con Dios. Jesucristo en la cruz, a la puerta de Jerusalén, cuando Él fue crucificado, Él, el que no conoció pecado fue hecho por nosotros, para que nosotros, que no conocemos la justicia, fuésemos hechos justicia por Dios el Padre. Su muerte nos libró, nos perdonó, pero su resurrección, como dice Romanos 4, nos justificó. Todo eso está en la gracia de Jesucristo. Nosotros necesitamos la gracia de la persona de Jesucristo. Todo lo que nosotros necesitamos está en la gracia de la persona de Jesucristo. La santidad es un regalo para nosotros. Para Jesucristo la santidad era su naturaleza. Jesucristo era justo por su comportamiento. Nosotros somos justos por la fe, por ese regalo que Dios nos ha dado. Nosotros no podíamos salvarnos nosotros mismos. Fue la gracia de Dios en Jesucristo que nos perdonó todos los pecados. En Jesucristo nosotros encontramos el perdón de los pecados. Solo en Jesucristo encontramos la salvación. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos pecado, dice la Biblia en Romanos 3, versículo 23. Todos hemos pecado, todos, los unos más y los unos más. Pero todos hemos pecado. ¿Y cómo somos salvos? ¿Por propias obras? Imposible. ¿Por una propia religión? Imposible. La salvación solo viene por el perdón de los pecados. Solo en Jesucristo encontramos el perdón de los pecados. ¿Cómo? Jesucristo mismo nos perdona los pecados. La razón por que Jesucristo es el único que nos puede perdonar es porque Jesucristo será el único que tiene la autoridad y la responsabilidad en el último día de tener el juicio sobre todos los muertos, los vivos, sobre todos los que están en el Hades, sobre todos los que están en el paraíso. Jesucristo será el juez eterno. Él es el Salvador ahora, pero algún día Él regresará de nuevo.
Vendrá el momento que del cielo sonará una trompeta, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Y entonces del cielo bajarán un trono blanco, a donde Jesucristo se va a sentar. Y cuando Él se siente sobre ese trono, todos los vivos, los muertos, todo ser humano que jamás ha vivido, tienes que saber que hoy en día viven tantos seres humanos como en toda la historia de la humanidad han vivido. Imagínate, aproximadamente, si viniera ahora Jesucristo, aproximadamente en este momento entre 14 y 16 mil millones de personas se reúnen delante del trono de la gloria, que ahora es el trono de la gracia, pero en un momento será el trono del juicio. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Él es el pan que vino del cielo. Él es el camino que nos lleva a esa puerta que también es Jesucristo. Jesucristo es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Él es la luz. Jesucristo es el buen pastor. Jesucristo es la luz del mundo. Todo lo que nosotros necesitamos está en la persona de Jesucristo. Todo. Por eso cuando una persona viene a conocer a Jesucristo, entonces su alma, su espíritu, su vida se llena con esa felicidad, ese gozo, que no depende de lo que tienes, sino de aquel que te tiene a ti. Verdadera felicidad no viene porque tú tienes muchas cosas. Verdadera felicidad es cuando tú le perteneces a Jesucristo y Él es tu pastor y nada te faltará, porque el Dios es fiel y para siempre es su gracia. Para crecer sanamente en el Espíritu, necesitamos una revelación sobre la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo, Él vino a la tierra, pero tienes que saber una cosa. Él nació como hombre, sí, pero tienes que saber una cosa, que Jesucristo es el único ser humano que no fue creado. Él nació, sí, pero Él no fue creado. ¿Por qué? Porque Jesucristo es preexistente. Jesucristo, antes de venir a la tierra, Él ya existía. En el cielo, Jesucristo, su nombre es el Verbo, el Logos, como dice en griego, o Dabar, como dice en hebreo. Jesucristo, en el cielo, era llamado el Verbo, el Logos, Dabar. Y el Padre eterno, en el cielo, era llamado Adonai, Elohim. Él era El Shaddai, el Elyon, el Olam. Y el Espíritu Santo, en hebreo es llamado Ruach HaKodesh. Cuando Jesucristo nace en la tierra, cuando Él nace, cuando Él tiene el nacimiento, acuérdate, Jesucristo no fue creado, Él es el creador. Pero Él vino a la tierra, ¿por qué? El nacimiento, la encarnación de Jesucristo, su razón de su encarnación, fue nuestro pecado. Porque nosotros habíamos pecado, por eso Satanás y sus demonios tenían autoridad sobre nosotros. El diablo, él fue creado, antiguamente él estaba en el cielo, era un ex arcángel. En el cielo, él era uno de los 3 grandes ángeles que habían. Hoy todavía existen 2. Uno es Gabriel, el otro es Mijael o Miguel. Y el tercero era
a quien hoy conocemos como Satanás. Algo pasó, lo podemos leer en la Biblia, y algo pasó entre Génesis 1, versículo 1, y el versículo 2. Hubo una rebelión en el cielo, donde la Biblia dice que Satanás quiso poner su trono sobre el trono de Dios. ¿Qué hizo Dios el Padre? Él echó fuera aquel arcángel precioso. La Biblia dice que fue quemado, fue lanzado a la tierra, él y 1/3 de las estrellas, que son 1/3 de los demonios. Y entonces Dios el Padre, en un momento, cogió tierra. Del planeta Tierra, Él cogió barro, en hebreo Adamá, barro rojo, y formó a un ser humano, Adán. Y Él le habló, Él le inspiró, Él le sopló a ese barro, esa forma, ese ser humano, y lo convirtió en un alma viviente, dice la Biblia. Pero cuando el hombre fue creado, formado, y la mujer, en un momento el hombre y la mujer le dieron la espalda a Dios. Pero Dios el Padre nunca dejó de amarnos. Él lo dice en el profeta Jeremías: te he amado con un amor eterno. Por eso te he prolongado mi gracia. Dios el Padre nunca dejó de amarnos. Y otra cosa, fuimos nosotros los que nos separamos de Dios. No fue Dios el que se separó de nosotros. Y Dios el Padre, Él vio que estábamos bajo esclavitud, bajo destrucción. Y por primera vez el ser humano empezó a experimentar una cosa que se llamaba la muerte, la cautividad. La Biblia dice en la carta de Hebreos: porque los hijos eran participantes de sangre y carne, Dios el Padre envió a su Hijo en semejanza de esa carne, de esa sangre y de ese cuerpo, para destruir aquel que tenía el poder de la muerte, que es el diablo. Dios el Padre, para salvarnos, para de nuevo atraernos, solo había una solución. O nosotros nos convertimos en Dios, que es fácticamente imposible, o Dios el Padre tuvo que venir a nosotros. ¿Qué hizo? Él envió a su Hijo Jesucristo. Nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cuando hablamos de eso le llamamos la Trinidad de Dios. Bueno, esa palabra no aparece en la Biblia, pero describe muy bien lo que creemos. Nosotros creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y como nosotros no nos pudimos acercar a Él, ¿qué hizo? Dios el Padre tomó la iniciativa. ¿Cómo? Él no se podía acercar a nosotros en su gloria, en su santidad, porque si no, su gloria y su santidad nos consume. Y nosotros no había ninguna forma de acercarnos, ninguna religión, ninguna hechicería, brujería, nada nos podía acercar en el Espíritu hacia Dios el Padre. ¿Qué es lo que hizo Dios el Padre? Él envió por el Espíritu Santo, envió a su Hijo en forma de una semilla. Esa palabra semilla en griego se llama sperma. Y entonces Dios el Padre hizo un plan precioso, ya que nosotros estábamos cautivos en el cuerpo, ya que Satanás y los demonios tenían autoridad sobre el ser humano
mientras estaba en la carne, ¿qué hizo Dios el Padre? Él envió a su Hijo en la carne. Lo que los demonios no sabían era que aquel bebé que nació a unos 8 kilómetros, 10 kilómetros de Jerusalén, en un pueblo pequeño, porque a lo que nosotros llamamos Belén, que en hebreo se llama Betlehem, o en arameo Betlajá, que significa la casa del pan, y aquel que era el pan del cielo nació en la casa del pan, en Betlehem. Lo que nadie sabía, lo que Satanás no sabía, que aquel bebé era Dios por identidad y ser humano por naturaleza. En Jesucristo hay un misterio. Él es Dios y hombre a la misma vez. En Jesucristo Él es 100% Dios y 100% hombre. Él no es el Dios que se disfrazó de hombre. Y tampoco es el hombre que se convirtió en un Dios. No. En Jesucristo era completamente Dios en su identidad y completamente hombre en su naturaleza. Cuando Él nació en la tierra, ahora Jesucristo tenía una ventaja contra Adán. ¿Por qué? Adán jamás fue un bebé. Adán jamás fue un adolescente, un jovencito, nunca. Él de repente apareció. Pero Jesucristo, Él fue completamente del principio hombre. En el vientre de su mamá, que nosotros llamamos María, en hebreo se llama Miriam, Él era un embrión, el embrión de Dios. Y entonces, ahí, en esa virgen, porque Dios el Padre, cuando envió a su Hijo, Él no necesitaba la ayuda de ningún hombre. Porque fue, como dice Lucas capítulo 1, versículo 35, la sombra del Espíritu Santo, la sombra del Omnipotente, rodeó a esa jovencita. Y por un milagro que nosotros le llamamos encarnación. ¿Qué es la encarnación? ¿Existe la encarnación? Sí. ¿Existe la reencarnación? No. La encarnación solo una única vez funcionó. ¿Y cuándo funcionó esa reencarnación? Esa encarnación fue cuando Jesucristo, el Verbo eterno, vino a la tierra. Esa es la única vez que la encarnación funcionó, cuando el Verbo se hizo carne. Cuando el Verbo se hizo carne, como dice Juan 1, versículo 14, y habitó entre nosotros, vimos su gloria, dice Juan. Pero era la gloria del Padre, llena de gracia y llena de verdad. La gloria, la gracia, la verdad, todo en la persona de Jesucristo. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, ahora Él era hombre y era el representante de Dios en la tierra. La vida de Jesucristo, esos 33 años y medio que Él estuvo en Galilea, en Judea, en Samaria, en Nazaret, en Jerusalén, ese tiempo fue la última oportunidad de Satanás de tener todo el poder. Porque si Jesucristo hubiera pecado, entonces toda la autoridad hubiera sido entregada a Satanás. Pero Jesucristo vino para destruir las obras del diablo. ¿Cómo lo hizo? Como un hombre de carne y sangre perdió la batalla, perdió la autoridad, perdió la libertad contra Satanás,
Por eso dice la Biblia en Romanos 8, que lo que era imposible para la carne, la ley, porque era débil por la carne, Dios el Padre envió a su Hijo en la carne para tener en el cuerpo de Jesucristo el cuerpo perfecto. Tienes que saber que en el cuerpo de Jesucristo, esos 6 o 7 litros de sangre jamás fueron contaminados con el pecado. Jamás el aguijón de la muerte, del pecado, contaminó el cuerpo ni la sangre de Jesucristo. Por eso la sangre de Jesucristo tiene tanto poder. La sangre de Jesucristo es impresionante el poder que tiene. Dios el Padre, ya en el Antiguo Testamento, de alguna forma nos enseñó el poder que iba a tener la sangre de su Hijo. ¿Cómo? Él le habló a Moisés allí en el desierto, en el libro de Éxodo, Levítico, Números. Él enseñó sobre las ofrendas, que las ofrendas y los sacrificios y los holocaustos de los animales iban a tapar el pecado, pero nunca iban a quitar el pecado. La sangre de animales no puede quitar el pecado del ser humano. La sangre de animales solo tapaba el pecado por un año. Cada año tenía que ser renovado ese pacto. Pero cuando vino Jesucristo a la tierra, Él en su cuerpo, esos 6 o 7 litros de sangre que normalmente cada ser humano tiene, más o menos el cuerpo que tengas, cuando Jesucristo vino a la tierra, Él nunca pecó, nunca. Por eso su sangre, por eso su cuerpo se pudo convertir en el pan, en esa Santa Cena. Partió el pan en la Santa Cena y dijo: comed, este es mi cuerpo, el único cuerpo que jamás ha pecado. Y luego tomó la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. En la sangre de Jesucristo está la salvación. La sangre de Jesucristo tiene tanto poder que el libro de Apocalipsis dice: y le han vencido por la sangre del Cordero de Dios. La sangre de Jesucristo nos purifica. La sangre, la sangre, la sangre. Y quiero que sepas una cosa, querido, que ningún filósofo, ni Sócrates, ni Platón, ni Aristóteles, para decirlo cronológicamente, Sócrates, Platón, Aristóteles, tampoco ningún Confucio, Buda, nadie dio por su sangre por ti. El único que dio su sangre y su vida por ti es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él dio su vida por ti. Él dio su vida por ti. Jesucristo se convirtió allí en aquella cruz, cuando los romanos le subieron a la cruz, le traspasaron con los clavos los pies, las manos. La sangre empezó a fluir. Esa sangre que jamás había pecado. Esa sangre que en ese cuerpo, ese ser humano, ese hombre, Yeshua HaMashiach, ese hombre Jesucristo de Nazaret, nunca había pecado. Y ahora lo levantaron a una cruz, desnudo. Desnudo. Jesucristo no era como Adán. Jesucristo no era como Eva. Adán y Eva, cuando estuvieron desnudos, se escondieron por vergüenza. ¿Sabías que Jesucristo, Él no sabía lo que era eso? Porque Él no conocía la vergüenza del pecado. Jesucristo era inocente, completamente inocente. Pero cuando lo subieron a esa cruz, a las puertas de Jerusalén,
Dios el Padre permitió que todo el pecado de todo el mundo, del mundo presente, pasado, y del mundo en el futuro, todo el pecado viniera sobre Él. Y de repente, todo el mundo, el sol, toda la atmósfera se oscureció, como dice el Evangelio de Lucas. El sol dejó de brillar. Quiero que sepas una cosa, que cuando dice en el Evangelio de Lucas que el sol se oscureció, no dice que el cielo se oscureció. Déjame explicarte una cosa. Cuando nosotros decimos el cielo se oscurece, es porque vienen nubes. Entonces, claro, se oscurece la atmósfera. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas que cuando Jesucristo murió en aquella cruz, por un momento, literalmente, yo sé que algunos dirán, eso es imposible. Bueno, déjame contarte una cosa. Si tú te crees eso del mono, déjame contarte una cosa. Déjame explicarte una cosa. Jesucristo, la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos, la tierra. Él dijo, hágase luz, y fue luz. Y luego a los pocos días creó el sol y las estrellas. ¿Sabes que el sol es una estrella? ¿Y sabes por qué existe la luz? La luz no existe porque existen las estrellas o el sol. No. La luz existe porque existe la persona de Jesucristo. La luz existía sin el helium 3 del sol. La luz existía sin esas explosiones, esas, no sé cómo dice en español, hay una palabra científica que habla de implosión en el sistema molecular del Sol, donde en esa implosión existe y se desata la luz. ¿Sabes? La luz no existe porque existe el Sol. La luz existe porque la luz es una persona, Jesucristo. Y es Jesucristo el que sujeta, el que alimenta toda la luz de todo el universo. Cuando Jesucristo, Él murió en la cruz, dice literalmente en griego en el Evangelio de Lucas, que el sol se apagó. El sol se apagó por un momento. Yo sé que algunos dicen, no, eso es imposible. Querido, tú no te puedes imaginar lo que es posible. No te lo puedes imaginar. Y entonces, cuando Jesucristo cerró los ojos, y quiero que sepas una cosa, Jesucristo, mientras hablaba en la cruz, y nosotros tenemos 7 palabras que Jesucristo habló en la cruz. 7 veces Jesucristo habló. Una de ellas dijo, Eloí, Eloí, lema sabachthani. Mi Dios, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué el Padre se tuvo que alejar del Hijo? Porque el Hijo, Jesucristo, tomó todos nuestros pecados. Y sabes, mientras Jesucristo hablaba en la cruz, ¿sabías que Él no podía morir? Mientras Jesucristo hablaba, su propia palabra le llevaba. Su palabra es vida, su palabra es espíritu. La palabra de Jesucristo lo sostenía con vida en la cruz. ¿Sabes cuándo Jesucristo murió? Cuando Él decidió morir. Cuando dejó de hablar, cuando Él decidió de dejar de respirar. Entonces Jesucristo murió. El sol se apagó por un momento. Nadie llevaba antorchas, nadie llevaba luz. ¿Quién iba a esperar que la luz a mediodía se iba a apagar? Y por 3 horas, imagínatelo
Cuando tú observas una bombilla y apagas la bombilla, mira cómo todavía tiene en dentro los hilitos de Wolfram, todavía están ardiendo un poquito por un tiempo y poco a poco se apagan. Así tienes que imaginártelo. 3 horas, el sol empezó a apagarse. 3 horas. ¿Qué pasó en esas 3 horas? Jesucristo en total estuvo 6 horas y medio crucificado. Pero en las últimas 3 horas, algo pasó. En ese momento, Dios el Padre derramó, o mejor dicho, Él permitió que todo el pecado de todo el mundo, por eso Jesucristo es llamado el Cordero de Dios, que todo el pecado viniera sobre Jesucristo, toda la enfermedad viniera sobre Jesucristo, todos los demonios se le echaron encima. Tienes que imaginarte que los demonios, cuando vinieron, Jesucristo vino a la tierra, los demonios decían: sabemos quién eres, tú eres el Santo de Dios. Pero los demonios, ni Satanás, pudieron provocar que Jesucristo él peque, y al pecar, entonces Jesucristo hubiera perdido la batalla. Pero Jesucristo no pecó. Él fue a la cruz. Y cuando el Padre permitió que todo el pecado venga sobre su Hijo, los demonios confundieron a Jesucristo contigo. ¿Sabes por qué? Porque llevaba tu pecado, llevaba tu muerte, llevaba tu condenación. Y los demonios se le echaron encima. Pero no unos cuantos, no. Todos los demonios, todos los príncipes de demonios se echaron encima sobre aquella cruz, sobre aquella persona. Lo que nadie sabía. Lo que nadie sabía era que el hombre era inocente. Y Dios el Padre, Él no condena al inocente. Él permitió que todo el pecado viniera sobre Él. Él se convirtió en pecado. 3 horas. Todos los demonios, toda la oscuridad, todo el pecado vino sobre Jesucristo. Y de repente dijo: Tetelestai. Tetelestai. En griego significa todo está pagado. La deuda está pagada. Yo me puedo imaginar que todos los demonios que estaban enganchados sobre el cuerpo de Jesucristo con sus garras dieron un paso para atrás y dijeron: ¿qué ha dicho? ¿Que todo está pagado? ¿Qué está pagado? En español dice consumado es, en griego dice la deuda está pagada. Y cuando Él murió, los demonios que se habían enganchado a su carne, todo el reino de Satanás que se había enganchado a su carne, tuvo que bajar con Él a un lugar llamado el Hades. El Hades. El Hades no es el infierno. El Hades es como la cárcel preventiva. Algún día se abrirá el infierno, pero el infierno todavía está cerrado. Y cuando bajaron al Hades, todos los demonios sobre la carne de ese hombre, sobre la vida de ese hombre, sobre ese carpintero de Galilea llamado Yeshua HaMashiach, cuando bajaron y llegaron
a las tinieblas del Hades. De repente tuvieron que dar un paso atrás. ¿Por qué? Porque ese hombre llegó inocente al imperio de la muerte. Y la muerte que se había sujetado al cuerpo de ese hombre, que era la vida, la muerte no se dio cuenta que ese hombre, con su muerte, venció la muerte. La muerte, que estaba acostumbrada a sujetarse a todo ser humano hasta que muera, no se dio cuenta que la muerte de ese hombre era el final de la muerte. Y 3 días tuvo Jesucristo en el Hades. Tomó las llaves del Hades, tomó las llaves de la muerte, y al 3er día Jesucristo resucitó. Querido oyente, nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Él vive. Él vive. Y eso es lo que hacemos nosotros, con toda pasión, con todo corazón, predicar el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que hacemos en Dynamis Radio. Predicar el Evangelio de Jesucristo, anunciar la gracia de Jesucristo, el amor de Dios, el perdón de los pecados. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es salvar el mundo. Nosotros no podemos salvar el mundo. Solo hay un Salvador, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero nosotros, como muchos otros también, predicamos el Evangelio de la gracia y del perdón. Por eso nosotros en Dynamis Radio todos lo hacemos gratuito. No le cobramos a nadie nada, porque pensamos que las cosas de Dios no están para hacer negocios. Nuestro negocio es que personas sean salvas, que personas sean discipuladas y vengan al conocimiento de la persona de Jesucristo. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra pasión. ¿Sabes, querido oyente? Por eso nosotros juntos, todos juntos, sea por Dynamis Radio, por otras comunicaciones, sea por las redes, la televisión, por otras radios, eso es lo que hacemos: evangelizar, predicar, anunciar el amor de Dios.